Queridos hermanos, paz y bien. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar esta ponencia. Bueno, para tomar mi tiempo, sobre todo, son 45 minutos. Y les pido su máxima atención, que hagamos el esfuerzo. Qué bonito que hemos introducido el tema con los cantos que expresan nuestra espiritualidad, nuestra unión con Dios. Como San Francisco lo decía, mi Dios y mi todo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y justamente es importante que este 23º Congreso de Educadores Franciscanos, ¿no?, siempre, como lo hemos hecho en otro congreso, lo iluminamos siempre con la palabra por nuestra mística franciscana. Y en este caso lo vamos a iluminar con el jubileo ordinario del 2025, Peregrinos de la Esperanza. Ese es el eslogan de la bula que el Papa Francisco dio el 24 de mayo de 2024. Jubileo de la Esperanza, con el nombre de la bula era justamente espes, no debe ser mala, espes no confunde, es decir, la esperanza no defrauda, tomando justamente la palabra del apóstol San Pablo. Pero también lo conocemos como jubileo, ¿no? Aparte de la esperanza, también peregrinos de la esperanza. Ya esas dos palabras connotan mucha oportunidad y muchas cosas, ¿no?, que quizás lo vamos desarrollando transversalmente en el transcurso de nuestra exposición. Entonces, el Papa ha querido, con motivo de los 25 años, 2025, 25 años, en la que la Iglesia siempre celebra un jubileo cada 25 años, ha querido darnos el documento, justamente, Espero Confundi, para invitarnos a todos a vivir la gracia del jubileo. ¿Y cómo lo vivimos? Con la gracia del perdón, con la gracia de la misericordia. Bueno, pasamos. Queridos hermanos, la esperanza constituye el mensaje del jubileo 2025, que se convocaba 25 años, y esa es tradición de la Iglesia. Ustedes se preguntarán por qué cada 25 años, porque los jubileos tienen una tradición también que viene desde la cultura mosaica, la cultura judía, que la Iglesia la toma, y es lo que vamos a ver después. Ahora, cuando nosotros hablamos de esperanza, siempre nos remitimos a lo que vendrá. Esperamos alcanzar un día, por ejemplo, la gloria de Dios. Y esa gloria que se nos manifestará un día, nosotros lo esperamos siempre con amor. La esperanza se funda en el amor, porque el amor tiene la connotación de unir. La persona, en este caso, estamos unidos con Dios, no solamente aquí en la tierra, sino también estamos llamados a unirnos con Dios eternamente en el reino eterno. Entonces, sabemos que estamos rota de Jesús, y con Jesús nosotros vivimos como peregrinos en la esperanza siempre de tener a Dios con nosotros y tener también junto con Dios a nuestros hermanos, porque caminamos juntos como peregrinos hacia la patria celestial. Y esta esperanza está sellada, tiene un sello, que es el sello de la cruz, que es el sello del verdadero amor, el sello de la vida que lo da todo por todos los hombres. Bueno. Y ciertamente este año se va a orientar al aniversario cristiano del 2033. ¿Qué conmemoramos en 2033? ¿Qué conmemoramos? ¿Qué celebramos? 2000 años de nuestra redención. Entonces, ese milenio, esos 2000 años, va a tener una connotación incluso mayor a este jubileo. El jubileo del 2000, este 2025, se preparó el año 2000, cuando San Juan Pablo II dedicó un año de misericordia. También
Papa Francisco el año 2015 y también 2016 lanzó todo un programa de misericordia, enviando mensajeros de misericordia, de la reconciliación, ¿no? Y se vio peregrino justamente de la misericordia. Muchos sacerdotes fueron a Roma, pero yo creo que el padre Rodolfo está acá, ¿no? Para abrirnos ya a este jubileo 2025. Y el año 2025 nos habla del otro jubileo 2033. Entonces, muy importante que vamos en camino. O sea, la Iglesia no deja nada al azar. Todo está programado, todo está bien estudiado, ¿no? Pasamos. Seguimos, entonces, ahora sí vemos los fundamentos bíblicos. Aquí, en esta diapositiva, hemos puesto que en el Antiguo Testamento, hablando del jubileo, se enfatiza una gracia, un regalo de Dios, porque el jubileo quiere ser un regalo para todos. ¿Por qué he puesto una gracia material? Porque esa palabra está bastante acuñada, ¿no?, en nosotros. Podemos haber puesto también una gracia social, moral, ¿no? Pero ¿por qué material? Porque según la tradición judía, cada 50 años se celebraba un jubileo. Eso está en Levítico, capítulo 24, también el capítulo 27. Esa gracia consistía en que se condonaban las deudas, también se liberaban los esclavos, se devolvían las tierras, esas tierras confiscadas, tierras que eran compradas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no haya tanta diferencia social. Porque los israelitas, recordemos, tenían como premisa que todos son poseedores de la tierra. Dios ha dado bienes para todos. Y Dios no quiere la desigualdad. Por eso, para de una y otra manera, no haya una diferenciación social marcada, porque siempre la va a haber. Es una utopía que va a decir que todos vamos a ser iguales, ¿no? Eso nunca se ve en el cielo, quizá. Pero lo que quiere hacer el cielo en la tierra, pues se llama utopía. Es una utopía, por más que se diga que eso es científico, es una utopía. Entonces, ciertamente hay una llamada a la redistribución de la tierra, a dar oportunidad a los desposeídos, a los huérfanos, a las viudas. Por X motivo están en esa cama. Entonces, ese jubileo, esa gracia, que yo llamo gracia sociológica, la gracia material, no, mira, es a que todos tengan oportunidad de gozar de los bienes del Señor. Entonces, hay que tener presente, porque se nos mete una ideología o una premisa de la historia, donde la igualdad, igualité, fraternité, liberté, etc., se nos ha metido como que es poder. Pero ya en sentido bíblico ya hay una aportación de libertad. Eso es pues material. Pero claro, después vamos a ver que no todo va a quedar en ese ámbito. Entonces, cada 50 años se proclamaba la liberación para todos los habitantes del país. Todos los años. Capítulo 24, 25, Levítico, y especialmente también el 27. Entonces, hay que tener en cuenta muchísimo eso, porque también por ahí hay posiciones donde se ve nuestra fe como ajena a las realidades materiales, como ajena a la reivindicación social, vamos a decir, en términos muy modernos, de los oprimidos, los explotados, los heridos, y no podemos llenar los labios de muchas cosas bonitas quizás que nos atraen, ¿no? Pero no hay nada nuevo bajo el sol. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ciertamente Isaías, como profeta, avisora un mundo donde va a haber una libertad, pero ya no solamente la libertad de los pobres, sino la libertad de los corazones, aumentar los
corazones heridos, a sanar sus heridas, a sanar justamente el corazón del hombre que está herido, porque nosotros estamos acostumbrados en nuestra sociedad a mirar mucho la opresión material, la opresión social, lo cual es justo, pero desde nuestra fe no solamente miramos la opresión social, también vivimos la opresión del pecado, la opresión del dolor y la propia enfermedad y la muerte que nos trae a nosotros muchísimo dolor. ¿Quién no ha vivido en su esencia, en su persona, estos dolores, estas heridas? No, todo lo vivimos y lo experimentamos siempre, porque somos seres humanos. Y solamente mirará a esta herida que tiene el hombre ante la muerte, la enfermedad, ante el sufrimiento, ante el pecado, solamente la parte bíblica, desde la revelación, desde la fe. Entonces, aquí ya se avisora una liberación de los cautivos que no solamente es la liberación de los oprimidos, etc., sino también una gracia especial. Pasamos a la siguiente diapositiva, porque Isaías mira lo que Jesús nos trae. Esta palabra del profeta Isaías son las palabras que Jesús hizo suyas, ¿no? Cuando en la sinagoga tomó el rollo del profeta Isaías 61, dijo: ahora se ha cumplido, ¿no?, lo que el profeta hizo. ¿Por qué? Porque él sí que viene a traer esa liberación a los cautivos, a traer la vista a los ciegos, a proclamar la buena nueva del Señor. Y él lo va a hacer justamente desde el núcleo de nuestra fe, porque el núcleo de nuestra fe es pasión, muerte y resurrección. Desde estos acontecimientos salvíficos redentores, Jesús abre una gracia para toda la humanidad. Entonces, ese pasaje está en Lucas 14, 18 y 19, ¿no? Ese texto comúnmente se lee, por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho la confirmación, el año de gracias. Entonces, el jubileo está marcado por ese sentido bíblico de libertad social, material, también de igualdad, de libertad, pero también está marcada por la libertad de los corazones, salvar al hombre. Porque, como dice Jesús, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué me vale a mí vivir? Bueno, hoy día estamos de modo con seguro, ¿no? Seguro de tu carro, seguro de tu casa, seguro de tu perro, seguro de tu cuenta, seguro de todo. Podemos estar seguros, pero ¿estamos seguros? Sí, estamos inseguros. Entonces, pero ciertamente vamos a morir. ¿Quién de acá no quiere morir? Todos quieren morir, porque Dios nos ha creado para vivir y también. No solamente en esta vida, sino ese año de gracia, Señor, en sentido total. O sea, el sentido total significa que yo me sienta mal, que no me sienta una persona amargada, defraudada, que yo me debo cantar el canto de la paz, cantarlo bonito, claro, pero vivirlo con Francisco es todo un reto y un camino que dura toda una vida. Entonces, la gracia de Dios o el jubileo, si lo hablamos en tema de gracia, es total, no solamente es social. ¿Ya? Pero claro, lo apuntamos mucho a eso. Después vamos a ver por qué es importante el ámbito espiritual. Pasamos. Seguimos. Ya hemos puesto los fundamentos de lo que significa el jubileo en cuanto a gracia, gracia al hombre. Entonces, centremos en esto, en la pasión, muerte y resurrección, de ahí brota toda gracia y toda bendición, y el jubileo también. Pasamos. Sin estos acontecimientos redentores no hay jubileo, no hay ninguna gracia. Y esta gracia está unida justamente al proyecto de Jesús que nos ha dado a todos sus discípulos, ¿no? Ese proyecto de Jesús es que todos vivamos en el amor. Esa es la esencia del cristianismo. Esa es la esencia. Eso es lo que nos define a nosotros los cristianos, los musulmanes, porque son tres religiones monoteístas en el mundo: los judíos, los musulmanes y los cristianos.
cristianos. La diferencia de los cristianos con los judíos y los musulmanes es que está centrado en el amor. Ustedes saben, por ejemplo, que los palestinos o los grupos radicales musulmanes atacan a Israel y Israel le responde 5 o 10 veces más, ¿no? Porque eso no quiere decir que, como todos juzgando, si bueno o malo. Pero dentro de los cristianos no podemos hacer eso. ¿Qué dijo el Señor? El que te pegue una mejilla, pues eso no significa ser el tonto, sino que nosotros tenemos que responder como Jesús, con la fuerza. Creemos en el poder del amor, en el poder del perdón, el poder de la misericordia, ¿no? Porque un día creemos que Jesús nos juzgará como juez. Ahora vino a la tierra para darnos su misericordia, su perdón en la cruz, pero en su segunda venida vendrá como juez, y cuando viene como juez pedirá cuentas. Mateo 25 es un pasaje escatológico. Escatológico en el sentido que nos habla del final de los tiempos, cuando termine esta historia. ¿Y qué nos dice ese pasaje? Tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; tuve juraste y me hospedaron; estuve en la cárcel, me visitaron. O sea, Dios nos va a juzgar por el amor. Y por eso en el amor cimentamos nuestra fe. O sea, nuestra fe no es un enajenamiento de la realidad, es al contrario. Es lo que me va a poner a mí firme, que yo no puedo hacer ninguna injusticia, ninguna desigualdad, tanto ante Dios y ante mi prójimo, si primero yo busco el bien de mi hermano. Porque el mundo futuro dependerá del bien que haga a mis manos. Y eso yo no lo voy a poder de una y otra manera ocultar a los ojos de Dios. A los ojos de Dios yo no puedo esconder ninguna injusticia, ¿no? Por eso, toda injusticia que se hace en el hombre lo cometen aquellos que no tienen una fe bien cimentada. Pues tendrán fe, pero es ajena a lo que Dios nos pide, contrario a lo que Dios nos pide. Pasamos. Entonces ya queda claro, buscamos eso. La eternidad no se desdice, no contradice, al contrario. Lo que vendrá después es fruto justamente de lo que hagamos aquí en la tierra, ¿no? Y eso viene el jubileo. Pasamos porque el jubileo tiene este sentido de buscar esa felicidad eterna, haciendo lo que tenemos que hacer aquí en esta tierra. Pasamos. Entonces preguntamos, ¿qué son las indulgencias? Aquí le pongo mucho ojo, hay que poner mucho ojo, porque es la acción ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Ojo, acá hay una definición espiritual, pero como hemos visto, cuando hablamos de pecado, no solamente pecado es que no voy a misa, porque como cristiano me he bautizado por lo que tengo que ir a misa. No solamente significa pecado honrar a tu padre y a tu madre, ciertamente lo tengo que hacer. Pecado también es, por ejemplo, cuando yo no trabajo como debo trabajar. Por ejemplo, las entidades públicas tienen estabilidad laboral, ¿no? Hace poco estaba ayudando a una persona al Banco de la Nación, quería hacer una tarjeta. ¿Qué diferencia hay en una entidad pública y una entidad privada? Hay una diferencia radical, una diferencia muy radical. ¿Por qué? Porque los trabajadores públicos tienen estabilidad laboral. Entonces ellos le van, vienen, cosas salen, buscan, ¿no? Pero para protestar, reclaman. Y los feriados para ellos son espléndidos, ¿no? Entonces, muy importante, si yo no hago, por ejemplo, un trabajo digno, tomo el trabajo como simplemente por cumplir un salario, eso para nosotros no es cristiano. Porque yo no puedo hacer un trabajo solamente para ganar unas monedas, ¿no? Incluso lo que nos pide Dios es que el trabajo sea redención para mis hermanos, ayudarles a vivir, a tener bienestar, sobre todo si trabajo en una entidad pública, una entidad como esta, ¿no? Un centro educativo que de formación. Porque el profesor de matemáticas no se va a contentar de enseñar bien las matemáticas.
sino tiene que ser un profesor que verdaderamente íntegro en su conducta, en su moral, en su disciplina, y ser cristiano, por supuesto, en su fe. Entonces, lo que se pide es que cuando salga del pecado, estamos hablando de todo, lo que involucra a toda la persona, no solamente que vaya a misa, no vaya a misa, ¿no? Entonces, que implica todo su desarrollo como persona. Entonces, hay una pena temporal por los pecados. Una pena temporal, ¿qué quiere decir? Que yo me confieso. Vamos a poner un ejemplo crítico, un extorsionador. Si ponemos un extorsionador, de repente se arrepiente, tiene varios asesinatos, y se arrepiente por decir, el último momento de su vida, que se hace en el hospital, está mal, siente que la muerte es cercana, se confiesa, se arrepiente. ¿A dónde va ese extorsionador? Se ha arrepentido de su pecado y todo asesinato, y todo corazón muy arrepentido, muere. ¿A dónde va? ¿Al cielo, al purgatorio o al infierno? Nosotros decimos que va al purgatorio. ¿Por qué va al purgatorio? Tiene apenas temporal. Porque yo he cometido un delito y yo tengo que pagar, aunque ese pecado el Señor me lo ha perdonado, yo tengo que resarcir, yo tengo que restaurar el daño que he hecho. Si robo 20 soles, esos 20 soles los tengo que devolver. Ya Dios me perdona, pero tengo que ver cómo lo devuelvo. ¿No? En los casos de aborto, por ejemplo, es gravísimo, porque ¿cómo restituir? Dios me perdona, pero ¿cómo restituir el daño que he hecho? Es una vida. Entonces, esto, hermanos, mira mucho a la conciencia, mira mucho, porque en fin de cuentas, el motor de la conducta humana es la conciencia. Si la conciencia no está bien formada, bien educada, bien puesta en unión con Dios, podemos cometer muchas cosas execrables, contrarias a la dignidad. Pero si nosotros somos conscientes que todo el daño que yo hago, de alguna tengo que pagar, muchísimo cuidado de hacerlo. Por eso, queridos hermanos, la fe no es algo que solamente cumplir con ciertos preceptos. También hay un juicio. A veces no queremos hablar de doctrina, pero no vamos a actuar nosotros cristianos por temor, sino por responsabilidad. Y hay un sano temor, que es el temor de Dios. Entonces, pasamos. Entonces, si no le hemos pagado esa pena temporal, no le hemos pagado esos daños de nuestro pecado, no le hemos pagado aquí en esta tierra, lo tenemos que hacer en el purgatorio, porque nadie puede entrar en el purgatorio. Ya yo me confesé, no. Entonces, tienes que pagar las consecuencias del pecado. Pasamos por favor al siguiente diapositiva. Entonces, tenemos que ganar indulgencia. ¿Cómo? Cumpliendo determinadas condiciones que la Iglesia ha reglamentado. Aquí vale lo que el Señor ha puesto, ¿no?, en la Iglesia, ¿no? Todo lo que antes en la tierra quedará atado, lo que desates quedará también desatado. Entonces, por la mediación de la Iglesia, esas penas temporales, pasamos a la siguiente diapositiva, esas penas temporales se nos condonan, ¿no? Se nos exculpan. Ya no tenemos que pasar por el purgatorio. Por ejemplo, si yo gano indulgencia hoy día, quizá no, ya estoy confesado, pero si no es resarcido, si no he pagado la consecuencia de mi pecado aquí en la tierra, entonces me voy al purgatorio. Pero si yo he hecho buenas obras, y si yo gano una indulgencia, por decir, más tarde tengo un accidente, ya no paso por purgatorio, sino me voy al cielo. Porque las penas temporales se condonan, Dios ya lo exime con lo que yo he hecho, es decir,
porque he ganado la indulgencia. Por eso, este tesoro es un tesoro que la Iglesia ha puesto por los méritos de Cristo, porque Cristo tiene el poder de perdonar los pecados y también de condonar las penas temporales. Y la Iglesia toma esta obra de misericordia de Cristo por todos nosotros, ¿no? Pasamos. Vamos a ir fortaleciendo más la idea. Y entonces, unos requisitos. ¿Quiénes pueden ganar una indulgencia? Claro, todo bautizado, pero arrepentido también, claro, arrepentido de sus pecados, confesado de sus pecados, excluyendo todo afecto al pecado, es decir, que no tengo intención de pecar, movido por el espíritu de caridad, y que al curso del año, ¿no? En el transcurso del año, desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, tienen oportunidad, cualquier día, cualquier hora, en la iglesia ya pasamos de ganar una indulgencia. Ahora también se gana indulgencia en la coyúncula, ¿no? Todos los años. Bueno, también vale para la indulgencia de la coyúncula que estamos celebrando mañana. Entonces, hemos dicho que se tiene que confesar, tiene que recibir la comunión, tiene que orar por la intención del sumo pontífice. Puede ser orar un credo, un Padre Nuestro, Dios de María y Gloria, ¿no? Orar por las intenciones del Santo Padre. Pasamos. ¿Por quién se puede ganar esta indulgencia? Lo puedo ganar por mí mismo y también por un difunto. Pregunta, ¿puedo ganar una indulgencia por un hermano vivo? No, solamente por mi persona y también por un hermano difunto. Pero yo no tengo por qué ya orar a quién sacar el purgatorio, porque cuando ganamos indulgencia plenaria se liberan todas las penas temporales. Entonces, si yo pido por un alma al purgatorio, supone que esa alma al purgatorio, que está en el purgatorio, va a salir y se va directamente al cielo, lo estoy liberando. Y ahí los santos en sus visiones dicen que esas almas que hemos liberado del purgatorio y se han ido al cielo, nos ayudan, interceden por nosotros, porque esa es la comunión de los santos. La comunión de los santos que rezamos el credo significa que nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos difuntos, especialmente los que están en el purgatorio. Y los que están en el cielo, no solamente María y todos los santos, sino muchos hermanos nuestros que están ya gozando en el cielo, sus almas están gozando en el cielo, pueden ayudarnos a nosotros los que estamos aquí en la tierra. Yo tengo a mi madre que falleció en agosto del año pasado, cumpliría un año. Y yo tengo esta mística, y a veces le rezo a ella, ¿no? Y le digo, madrecita, ayúdame, ¿no? Ayúdame, tú que estás en el cielo, ayúdame, ¿no? Bien, pasamos, sigamos para tener la indulgencia. Y rápidamente, yo me dirijo a un lugar sagrado jubilar, es decir, una iglesia, una capilla. Parecito, ¿cómo sé que este templo, esta capilla, está aprobada para que yo, peregrinando o visitando esta iglesia, gane indulgencia? Muy fácil. Ahora que todos tenemos internet, usamos celular, pongamos ahí diócesis o arquidiócesis de Arequipa, por ejemplo. Esto, año jubilar, inmediatamente serán todas las iglesias en las cuales yo visito o peregrino y puedo ganar la indulgencia, ¿no? Entonces, hablamos de peregrinación, siempre participando en la misa. Puedo ir yo personalmente con mi familia o un grupo, voy y visito esa iglesia. Podemos ahí, como lo estamos haciendo, supongamos que sea una capilla y que nosotros queremos ganar una peregrinación. Entonces, nos unimos todos, estamos en el templo de vino, aprobado por la iglesia, todos rezamos la liturgia de las horas, ¿no? Todos rezamos la liturgia de las horas, con intención de ganar. Podemos también rezar el Vía Crucis, podemos rezar los
pues confesado, pues me confieso el mismo día, confiese o me haya confesado ayer, me confiese mañana, pero con el hecho de visitar este templo santo, rezar chora, rezar rosario, etc., o hacer el Vía Crucis, yo gano la virtud. Entonces, pasamos. ¿Listo? Muchas gracias. Pasamos. Pasamos a la siguiente. Bueno, puede ser, y eso creo que es importante, yo personalmente, ya no como peregrino que venimos de un lugar, de una ciudad a otra ciudad, sino también quizás en la misma comunidad, ya sea personalmente o en familia o en grupo, visite el lugar sagrado donde está aprobado como iglesia jubilada, ¿no? Donde yo participo en la adoración eucarística, ¿no? Puede ser el día jueves que hay adoración, hago adoración durante esa hora, medito, hago el Padre Nuestro, hago el credo. Otras invocaciones letanías a la Madre de Dios también se gana indulgencia, siempre y cuando me confiese y reciba la Santa Comunión. Falta una: las intenciones del Santo Padre, ¿no? Y aquí sería interesante aprovechar, hermanos, a nuestros hijos, a niños y jóvenes. Porque así tal cuando vamos con los niños, con los jóvenes, a jugar una partidita, una pichanguita, o salimos en familia, a distraernos, a comer, ¿no? Qué lindo y qué hermoso sería con la familia, ¿no? Es decir, vamos a este lugar sagrado, ¿no? Vamos a hacer un momento, quizá no haya adoración, pero aunque sea unos minutos, oran ante Santísimo, hacen estas oraciones, ¿no? Y por supuesto, si hay confesión, se confiesa, recibe la comunión. Entonces tenemos una oportunidad para fortalecer la fe de nuestros hijos, para enseñarles que hay una dimensión espiritual que nos llena de gracia, porque cuando uno hace estas indulgencias, el corazón se llena de paz, se llena de alegría. Estás haciendo una obra de calidad. Porque cuando oramos por los difuntos hacemos una obra de caridad. Entonces, es importante también si estamos en un grupo, ¿por qué no hacerlo con los amigos, los enamorados también? Por supuesto. Pasamos. Ahora, ustedes se preguntarán, disculpe parecido, yo tengo un familiar que está enfermo, o es anciano, no puede caminar, casos de la religiosa clausura no sale. ¿Cómo pueden ganar indulgencia los propios reclusos, no? Si ellos no van a visitar la iglesia aprobada como iglesia jubilar, pero ellos, con las intenciones, por ejemplo, de ganar la indulgencia para ellos o para un difunto, se reúnen, quizá pueden, si hay una misa virtual, ayudaría muchísimo, puede utilizar medio de comunicación, o quizá por medio de comunicación también haya adoración a la Santísima. Hay una forma, una expresión de fe. Se unen a esa oración, rezan el Padre Nuestro, la profesión de fe, etcétera, etcétera, y ofrecen también, si soy preso, ofrezco este sacrificio de mi libertad física. Ofrezco mi enfermedad, ofrezco mi ansiedad.
Entonces también ellos pueden andar en urgencia de este lugar donde se encuentran. Pasamos. También tenemos las horas de misericordia y penitencia. Aquí la Iglesia ha querido enfatizar la parte social. Pasamos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reunirnos, por ejemplo, para visitar un hospicio de ancianos, para visitar un albergue de niños, para visitar a los presos. Eso cuenta como una obra de caridad, una obra social, ¿no? Entonces, ahí también rezamos las oraciones. Claro, ya en mi parroquia yo ya me he confesado, he recibido la comunión y hago esta obra de misericordia y penitencia. Y claro, con el enfermo, con el preso, puedo yo rezar las intenciones por el Santo Padre. Ahora, hay una particularidad, porque puede ser que yo ya haya pedido o haya ganado indulgencia por un alma del purgatorio, pero si yo participo 2 veces en la misa, en una misa en la mañana, por X motivo, misa dominical, y en la tarde otra misa por grupo, etc., puedo ganar nuevamente otra indulgencia el mismo día, 2, cuando participo en 2 celebraciones. Eso se llama duplicidad. Ahora, aquí se trata de obra de misericordia. El sufrimiento del alma del purgatorio, ¿cómo será? No lo sabemos, pero hay unos santos que nos han manifestado que el dolor es muy grande, que el sufrimiento es muy grande. Un preso, por ejemplo, ¿cuánto sufre? No lo manifiesta externamente, ¿no? Pero hay mucho sufrimiento. Los que han visitado la cárcel saben lo que significa. Ya cuando tú estás dentro de la cárcel, sientes lo que significa estar aislado de tu familia, aislado de tu comunidad. No puedes hacer lo que siempre hacías en libertad. Mal que bien, con carencia o sin carencia, privado de libertad, es terrible. Por eso algunos prefieren esto. ¿Ya se recuerda de alguien? Prefieren esto que entrar a la cárcel. Bueno, ciertamente, cuando liberamos un alma del purgatorio, estamos nosotros liberando un alma de su sufrimiento. Pero es un acto de amor, de caridad y misericordia. ¿Cuántas almas en el purgatorio están esperando que lo liberemos? Yo actualmente hago el papel trato de ver la causa de Nicolás Ayllón. Nicolás Ayllón, los domingos se iban a la entrada de los templos, ¿no?, para pedir limosna. ¿Para qué pedir limosna Nicolás Ayllón? Juntar plata para ofrecer la misa por los difuntos. Eso es lo que hacía. Bueno, estamos terminando. Y la sola misericordia pasamos. Lo hemos visto. Listo. Había 2 preguntas que me pusieron, yo los mandé. Ojalá se pueden, si tienen tiempo, con la habitación personal, lo pueden desarrollar. Por ejemplo, la primera pregunta que recuerdo era esta: ¿basta la confesión para que yo pueda estar perdonado e irme al cielo? Usted ya lo sabe. ¿Basta la confesión para estar perdonado e irme al cielo? ¿Es suficiente o falta algo? Sí. Tengo que pagar por las penas temporales, por los daños que he causado por mi pecado, mis pecados. ¿Cómo pago esos daños por mis pecados? Como bien hecho la hermanita, con obras de misericordia.
haciendo el bien, trabajando también, trabaja usted. Nosotros somos los franciscanos, somos conscientes que su remuneración, a mí me gusta hablar así, ¿no? La remuneración a veces que recibimos no es lo justo. Hay que trabajar, hay que ver cómo podemos resarcir, cómo podemos aumentar, quizá no sea tan justo, pero sí le podemos poner a Dios: Señor, te ofrezco esto, este trabajo. Yo recuerdo, bueno, no quiero extender, que hay una persona que entró a trabajar en una casa. Le pintaron muy bien que en esa casa iba a tener este beneficio, pero entró a la casa, quisiera trabajar como cocinera, como lavandera, como limpiadora, y no le dieron el sueldo que le prometieron, sino más bajo. Como son personas humildes y sencillas, ¿quién reclama? No tiene a dónde ir, no tiene quien la apoye, tiene que seguir trabajando, o al menos por cierto tiempo. ¿Y quiénes hacen eso? A veces la esclavitud está presente, por falta de conciencia. Sería triste que esas personas que tratan así a sus empleados y empleadas, ¿no?, vayan a misa y se pongan a rezar: Señor. Es una gran hipocresía, ciertamente, pero digo que no puedo en este momento. A mí también me ha tocado trabajo, yo he trabajado en un momento que yo trabajé en seguridad para un jovencito. No quería, yo valerme por mí mismo, era mi propósito, valerme por mí mismo. Entonces comencé a trabajar. Yo una vez comencé a reclamar, así en una reunión. Claro, la siguiente semana ya, no, usted se va. Esto no lo queremos. Me incomoda. Entonces, ciertamente, ofrecerle al Señor también el trabajo, también contribuye a la eternidad. El Señor purifica los males, ¿no? Los purifica. Entonces, se perdonan los pecados, aparte de confesarse, hay que resarcir, hay que restituir los males que he hecho con mis buenas obras. Y en caso con la indulgencia, con la urgencia ya tus penas temporales quedan totalmente condonadas si tú ganas indulgencia. Entonces hay que aprovechar. Ya. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda, levante la mano. Si tiene un aporte, alguna inquietud, levante la mano. Sí. La puerta santa. Se puede decir que todas las iglesias que tienen la gracia de ganar urgencia, ¿no?, son lugares santos y sagrados. ¿Te refieres a eso? ¿O te refieres a Roma? La puerta santa significa que es la entrada, porque se abrió la puerta santa el 24 de diciembre de 2024 por el Santo Padre, que pasó la capilla. Bueno, hay dos capillas grandes, Santa María Mayor y San Pedro. Pasó la puerta, abrió la puerta para decir al mundo que la gracia de Dios se abre para todos. Este es el año jubileo. Los israelitas tocaban las trompetas del cuerno, ¿no? El Yom Kippur tocaban el cuerno. Entonces, ya los propietarios o los pobres sabían que le iban a devolver su tierra, el que no pagaba, ¿no?, sus deudas eran condonadas, y así se abre la puerta santa. Es decir, ya la gracia de Dios se abre para todos, porque la iglesia, el templo, significa Dios que vive ahí, la gracia se abre. Entonces, este año 2025 de jubileo es un año de gracia, de bendición. Cuestión nomás que lo aprueben. Gracias. No sé si hay otro hermano. Muy bien. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo el Señor, por medio de su iglesia, abre el camino de liberación.
el camino del perdón, y eso es la paz. No vamos a cambiar las estructuras, porque a veces si las estructuras se cambian, cambiamos de gobierno, cambiamos de presidente, cambiamos. La iglesia tiene su modo. ¿Y cómo cambian las estructuras? Por medio de la fe, con el corazón del hombre. No esperamos que venga un gobierno y nos haga el cambio. Nosotros podemos hacer el cambio ahora, en este momento, desde mí mismo, ¿no? Y recordemos que la gracia del jubileo es tanto social como es espiritual. Sanemos también nuestras heridas con este jubileo. Gracias.